Septiembre de 1940. Desierto de Namib, África. Dos geólogos alemanes cargaron su camioneta con provisiones para 3 meses, un rifle de caza, un radio de onda corta y un perro llamado Otto. No iban de expedición científica, iban a desaparecer. La Segunda Guerra Mundial acababa de estallar y las autoridades sudafricanas estaban arrestando a todos los alemanes en el territorio como enemigos extranjeros. Internamiento significaba campos de prisioneros, interrogatorios, posible tortura y años encerrados por una guerra que ellos nunca habían querido. Geno Martin miró a su compañero Hermann Korn y le dijo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Si hay guerra, nos vamos al desierto. Y eso hicieron exactamente. Condujeron hacia el lugar más inhóspito del planeta, el desierto de Namib, uno de los desiertos más antiguos y letales de la Tierra. Allí vivirían completamente aislados durante 2 años y medio sin contacto humano, sobreviviendo solo con lo que pudieran cazar, construir y soportar. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like y comparte este video. Tu apoyo es fundamental para traer más historias como esta, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas historias. Geno Martin nació el 15 de marzo de 1910 en Freiburg, Alemania. Creció en una familia académica durante los años turbulentos de la República de Weimar, ese periodo caótico entre las 2 guerras mundiales, donde Alemania intentaba reconstruirse después de la devastación de la Primera Guerra Mundial. Desde joven mostró fascinación obsesiva por las ciencias de la Tierra. Mientras otros niños coleccionaban estampillas o jugaban fútbol, Geno coleccionaba rocas, estudiaba formaciones geológicas y pasaba horas en museos de historia natural. No era interés casual de niño, era vocación profunda que definiría toda su vida. Estudió geología en la Universidad de Freiburg, donde conoció a Hermann Korn, otro estudiante igualmente apasionado por la geología, pero con personalidad completamente diferente. Geno era metódico, cerebral, el tipo de hombre que planeaba cada detalle 3 veces. Hermann era más impulsivo, emocional, guiado por intuición tanto como por lógica. Juntos formaban equipo perfecto, complementándose en formas que ninguno podría haber logrado solo. En 1935, cuando el régimen nazi ya controlaba firmemente Alemania, Geno y Hermann tomaron decisión que los salvaría eventualmente. Aceptaron trabajo como geólogos en el África sudoccidental, territorio que hoy conocemos como Namibia, pero que entonces estaba bajo administración sudafricana. Oficialmente iban a hacer prospección de agua subterránea y estudios geológicos. Extraoficialmente, estaban escapando de un país que se volvía cada vez más opresivo y peligroso. Ninguno de los dos era nazi. Ninguno creía en la ideología que estaba envenenando su país natal. Veían lo que venía: guerra inevitable, destrucción masiva, locura colectiva. África parecía estar lo suficientemente lejos como para evitar todo eso. Estaban equivocados, pero tardarían 5 años en descubrirlo. La vida en el África sudoccidental era dura pero satisfactoria. Pasaban semanas en el desierto realizando estudios geológicos, cartografiando formaciones rocosas, buscando acuíferos subterráneos que pudieran abastecer de agua a las pocas ciudades y pueblos dispersos en ese territorio vasto y árido. El desierto de Namib era lugar de belleza brutal. Dunas de arena que se extendían hasta el horizonte, formaciones rocosas esculpidas por millones de años de viento y erosión, noches tan claras que podías ver la Vía Láctea completa brillando sobre ti. Pero también era lugar mortal. Temperaturas que alcanzaban 50 grados centígrados durante el día y caían a punto de congelación por la noche. Prácticamente sin lluvia, a veces pasaban años sin una gota. Animales venenosos, serpientes, escorpiones, arañas que podían matarte en horas. Y sobre todo la sed. En el desierto de Namib puedes morir de deshidratación en menos de 2 días si no sabes dónde encontrar agua. Pero Geno y Hermann eran geólogos profesionales especializados en hidrología. Si alguien podía sobrevivir en ese infierno, eran ellos. Conocían el desierto mejor que nadie.
Sabían dónde encontrar agua subterránea leyendo formaciones rocosas. Sabían qué plantas indicaban humedad bajo tierra. Sabían cómo los animales del desierto sobrevivían y podían aprender de ellos. Durante 5 años, acumularon conocimiento que pronto sería diferencia entre vida y muerte. Cartografiaron cañones secretos, donde ocasionalmente fluía agua después de lluvias raras. Identificaron cuevas naturales que podrían servir como refugio. Aprendieron qué animales eran cazables y cuáles debían evitarse. Todo este conocimiento lo archivaban meticulosamente en cuadernos de campo, sin saber que pronto lo necesitarían no para ciencia, sino para supervivencia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Las noticias llegaban al África sudoccidental a través de radio y periódicos con días de retraso, pero cuando llegaban, eran devastadoras. Europa se estaba desgarrando a sí misma nuevamente. Sudáfrica, siendo parte del Imperio Británico, declaró guerra a Alemania pocos días después. De repente, Henno y Hermann pasaron de ser científicos respetados a enemigos extranjeros. Las autoridades sudafricanas comenzaron a arrestar a todos los ciudadanos alemanes en el territorio. Algunos fueron enviados a campos de internamiento improvisados. Otros fueron interrogados durante días sobre posibles actividades de espionaje. El mensaje era claro: si eras alemán, eras sospechoso, eras peligroso, eras prisionero. Henno y Hermann sabían exactamente lo que les esperaba. Habían escuchado historias de los campos de internamiento británicos durante la Primera Guerra Mundial. Condiciones brutales, hacinamiento, enfermedad, maltrato. Años de tu vida desperdiciados encerrado en tiendas de campaña, rodeadas de alambre de púas, esperando que una guerra terminara. ¿Y para qué? Ellos no habían empezado esta guerra. No apoyaban al régimen nazi. Eran solo científicos tratando de hacer su trabajo. Pero nada de eso importaría a las autoridades. Papel decía alemán, eso era suficiente. Una noche de septiembre de 1940, estaban en su pequeño apartamento en Windhoek, escuchando noticias de guerra en el radio, cuando Hermann apagó el aparato y miró a Henno. «Necesitamos irnos», dijo simplemente. «Ahora». Pasaron las siguientes semanas planeando en secreto. No podían huir del país. Todas las fronteras estaban vigiladas. No podían esconderse en ciudad. Serían descubiertos inmediatamente. Su única opción era desaparecer en el lugar donde nadie los buscaría, el desierto de Namib. Específicamente la región del Kwiseb Canyon, un cañón remoto que habían explorado durante sus estudios geológicos. Era uno de los lugares más aislados del territorio, a cientos de kilómetros de cualquier asentamiento humano. Si pudieran llegar allí y establecer campamento, podrían permanecer ocultos indefinidamente. Al menos esa era la teoría. La realidad sería mucho más brutal de lo que imaginaban. Compraron provisiones gradualmente para no levantar sospechas: arroz, harina, sal, café, tabaco, municiones para el rifle, herramientas básicas, hachas, cuchillos, ollas, un radio de onda corta operado con baterías que les permitiría seguir los acontecimientos de la guerra. Sabían que eventualmente las provisiones se acabarían y tendrían que vivir completamente de la tierra, pero necesitaban tiempo para establecerse, para aprender a cazar efectivamente, para encontrar fuentes confiables de agua. Les dieron 3 meses de margen. Después de eso, o se adaptaban completamente o morían. Una mañana de octubre de 1940, cargaron todo en su camioneta junto con Otto, un perro pastor alemán que había sido su compañero en innumerables expediciones. Condujeron hacia el este, alejándose de la civilización hacia el vacío absoluto del desierto de Namib. El viaje tomó 2 días de conducción brutal por caminos que apenas merecían ese nombre. Rocas que amenazaban con destruir los neumáticos, arena profunda donde la camioneta se atascaba repetidamente. Finalmente, llegaron al borde del Kwiseb Canyon. Es difícil describir la sensación de estar parado en el borde de ese cañón, mirando hacia abajo. Paredes de roca vertical cayendo cientos de metros. En el fondo, un lecho de río seco que solo llevaba agua unas pocas semanas al año, cuando lluvias raras en las montañas distantes
enviaban torrentes flash a través del cañón. El resto del año, nada más que arena y piedras. Descendieron cuidadosamente por un camino de cabras apenas visible. Encontraron cueva poco profunda en pared del cañón, protegida de viento y sol directo. Sería su hogar. Descargaron todo del vehículo. Geno tomó las llaves, las miró un momento y las arrojó al fondo del cañón. No había vuelta atrás ahora. Los primeros días fueron casi agradables. Establecer campamento, organizar suministros, explorar el área inmediata. Tenían comida, tenían agua de pozos que conocían de expediciones previas. Otto corría feliz persiguiendo lagartijas. Parecía aventura de camping extendida, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. El desierto no perdona ignorancia ni complacencia. Su primera crisis vino cuando descubrieron que el pozo de agua más cercano, que habían cartografiado, estaba completamente seco. La sequía había sido más severa de lo que pensaban. Su segunda fuente conocida estaba a 15 kilómetros de distancia a través de terreno brutal. Tuvieron que hacer viajes diarios cargando bidones de agua bajo calor de 45 grados. Era trabajo agotador que consumía energía preciosa. Necesitaban encontrar fuente más cercana o morirían de agotamiento tratando de acarrear agua. Geno aplicó todo su entrenamiento geológico. Estudió formaciones rocosas, buscó señales de humedad subterránea, observó dónde crecían ciertas plantas que indicaban agua cerca de la superficie. Finalmente encontró lo que buscaba: depresión en roca madre donde agua de lluvia ocasional se acumulaba y filtraba lentamente en grietas. Cavaron cuidadosamente, removiendo arena y grava hasta que agua comenzó a filtrarse. No era mucho, quizás 5 litros por día, pero era suficiente. Habían resuelto el problema más crítico de supervivencia en desierto. Ahora necesitaban comida. Cazaban con rifle de caza que habían traído. El desierto de Namib parece vacío, pero está lleno de vida si sabes dónde buscar. Órices, antílopes del desierto, adaptados para sobrevivir sin agua durante meses. Kudus en las áreas con más vegetación. Liebres, francolines, ocasionalmente un leopardo que era mejor evitar. Geno y Hermann no eran cazadores experimentados cuando llegaron. Eran científicos acostumbrados a observar animales, no matarlos. Tuvieron que aprender rápidamente. Sus primeros intentos fueron desastrosos. Disparos fallidos que alertaban a animales y los hacían huir. Munición desperdiciada que no podían reponer. Pero gradualmente mejoraron. Aprendieron paciencia de cazador. Aprender a esperar horas completamente inmóviles hasta que animal se acercara lo suficiente para tiro seguro. Aprendieron a leer rastros, a predecir dónde animales vendrían a beber en pozos de agua. Cuando finalmente lograron cazar su primer órice, fue momento de celebración seguido inmediatamente por desafío práctico brutal. Tenían 200 kilos de carne, pero sin refrigeración en desierto donde temperatura alcanzaba 50 grados. La carne se pudriría en horas. Tuvieron que procesar animal completamente de inmediato. Cortaron carne en tiras delgadas y la colgaron en sol ardiente para hacer biltong, carne seca tradicional africana. El calor extremo, que era su enemigo, se convirtió en aliado, deshidratando carne tan rápido que bacterias no podían crecer. En 2 días tenían provisión de proteína que duraría semanas. La piel del órice la curtieron usando métodos que habían leído en libros, pero nunca practicado. Se convirtió en cuero útil para reparar botas y hacer correas. Nada se desperdiciaba. No podían permitirse ese lujo. La vida se redujo a rutina primitiva. Despertar antes del amanecer cuando temperatura era tolerable. Revisar trampas que habían puesto para animales pequeños. Recolectar agua del pozo que habían excavado. Cazar si provisiones de carne estaban bajas. Buscar leña para cocinar. Tarea más difícil de lo que suena en lugar donde árboles son raros y preciosos. Preparar comida simple. Arroz cuando todavía tenían. Biltong. Ocasionalmente alguna planta comestible que reconocían. Pasar las horas más calurosas del día refugiados en cueva escribiendo en diarios o escuchando radio. Por la noche, cuando temperatura caía, salir nuevamente para cazar o explorar.
dormir en sacos de dormir bajo estrellas tan brillantes que proyectaban sombras. El radio de onda corta era su única conexión con mundo exterior. Cada noche sintonizaban emisoras que transmitían noticias de guerra. Escuchaban sobre batallas en Europa, sobre ciudades bombardeadas, sobre millones de personas muriendo. Todo parecía abstracto e irreal desde perspectiva de cañón del desierto. El mundo estaba consumiéndose en violencia, pero aquí, en este lugar olvidado, la vida seguía ritmos que no habían cambiado en millones de años. Sol salía, sol se ponía, animales cazaban y eran cazados, el viento esculpía dunas lentamente. La guerra parecía algo de otro planeta, pero sabían que era real y que eventualmente tendría que terminar. Su plan era permanecer ocultos hasta que guerra terminara, luego regresar a civilización. Simple, excepto que nadie sabía cuánto duraría guerra. Meses pasaron. Geno y Hermann desarrollaron rutinas que mantenían cordura. Geno escribía observaciones científicas meticulosas en cuadernos. Documentaba geología del área, patrones climáticos, comportamiento animal. Dibujaba mapas detallados del cañón, no porque necesitaran esta información para sobrevivir, sino porque mantenía su mente activa y enfocada. Hermann era más práctico. Construyó mejoras en campamento, refugios adicionales contra lluvia rara, sistemas para recolectar agua más eficientemente. Experimentaba con diferentes métodos de preservar comida. Entre ambos crearon vida que funcionaba, no cómoda, pero sostenible. Pero aislamiento total comenzó a cobrar precio psicológico. Los humanos son animales sociales, incluso introvertidos, necesitan algún nivel de interacción humana. Geno y Hermann solo se tenían el uno al otro y a Otto. Días pasaban donde apenas hablaban, no porque estuvieran peleando, sino porque simplemente no había nada nuevo que decir. Ya habían discutido cada tema imaginable múltiples veces. Caían en largos silencios que duraban días. A veces era pacífico, la comodidad de compañerismo silencioso entre amigos cercanos. Otras veces era opresivo, peso del aislamiento aplastando conversación hasta que incluso intentar hablar parecía esfuerzo demasiado grande. Desarrollaron pequeñas obsesiones para mantener cordura. Geno se volvió obsesionado con clasificar rocas, creando categorías cada vez más elaboradas basadas en composición mineral, edad geológica, origen. Hermann se obsesionó con perfeccionar su técnica de caza, tratando cada expedición como desafío a superar su última marca. Estas obsesiones probablemente los salvaron de deterioro mental completo. Daban propósito a días que de otro modo se fundirían en monotonía indistinguible. Otto el perro se convirtió en miembro crítico de su pequeña sociedad. No solo era compañía, sino también ayuda práctica. Alertaba sobre presencia de animales peligrosos, ayudaba a rastrear presas heridas, proporcionaba calor en noches frías cuando dormía entre ellos. Pero más importante, Otto requería cuidado. Necesitaba ser alimentado, necesitaba agua, necesitaba atención. Esto daba estructura a días y recordatorio de que eran responsables de algo más que ellos mismos. Cuando Otto enfermó después de comer algo tóxico, pasaron días cuidándolo, turnándose para vigilarlo, dándole agua gota a gota. Su recuperación fue triunfo emocional, desproporcionado al evento. Era recordatorio de que todavía podían sentir, todavía podían preocuparse por algo. Año 1 pasó a año 2. Las provisiones que habían traído hacía tiempo se habían acabado. Arroz, harina, café, todo consumido. Ahora vivían completamente de tierra, carne de caza, plantas del desierto ocasionales, agua de pozos que mantenían cuidadosamente. Era existencia precaria. Una sequía severa podría matarlos. Una lesión durante cacería podría ser fatal sin tratamiento médico. Infección de herida menor podría convertirse en sepsis. Mordida de serpiente significaba muerte casi segura. Vivían cada día conscientes de que estaban a un accidente de distancia de morir en este cañón olvidado. En 1942, casi 2 años después de huir al desierto, Hermann comenzó a enfermarse. Al principio eran síntomas menores, fatiga, debilidad. Ambos los atribuyeron a dieta pobre y trabajo físico constante.
Pero Hermann empeoraba semana tras semana. Sus encías comenzaron a sangrar. Aparecieron moretones en su piel sin razón aparente. Perdió peso dramáticamente. Geno reconoció los síntomas: escorbuto, deficiencia severa de vitamina C causada por dietas sin frutas ni vegetales frescos. Era condición que había matado a marineros durante siglos. Y ahora estaba matando a su mejor amigo en medio del desierto. Geno intentó todo lo que sabía. Buscó plantas que pudieran contener vitamina C. Preparó infusiones de hojas y raíces que había leído que ayudaban, pero nada funcionaba. Hermann se debilitaba cada día. Llegó punto donde apenas podía caminar. Geno enfrentó decisión imposible. Si permanecían en desierto, Hermann moriría con certeza. Pero si regresaban a civilización, ambos serían arrestados e internados inmediatamente. Geno agonizó sobre esta decisión durante días. Finalmente, Hermann tomó decisión por ambos. «Prefiero morir en campo de internamiento que morir aquí», dijo débilmente. «Al menos tendré posibilidad». El viaje de regreso fue pesadilla. Geno tuvo que cargar a Hermann gran parte del camino. Tardaron días en alcanzar puesto de avanzada militar más cercano. Los soldados sudafricanos que encontraron no podían creer lo que veían: 2 alemanes esqueléticos emergiendo del desierto después de 2 años de aislamiento total. Hermann fue llevado inmediatamente a hospital, donde le dieron tratamiento para escorbuto. Se recuperó lentamente durante semanas. Geno fue detenido brevemente, pero las autoridades rápidamente se dieron cuenta de que estos hombres no eran amenaza. Eran solo 2 científicos que habían llevado aislamiento voluntario al extremo absoluto. Lo extraordinario sucedió después. En lugar de internamiento prolongado, ambos fueron empleados por gobierno sudafricano precisamente por su conocimiento del desierto. Necesitaban geólogos que pudieran encontrar agua subterránea para abastecer bases militares y ciudades en expansión. Geno y Hermann pasaron resto de guerra haciendo exactamente eso. Irónicamente, guerra que habían tratado de evitar los puso en posición de usar sus habilidades de forma más impactante que nunca. Geno localizó fuentes de agua subterránea que abastecerían Windhoek durante décadas. Su trabajo salvó vidas de formas que nunca habrían imaginado. En 1946, apenas año después de que guerra terminara, Hermann Korn murió en accidente automovilístico. Era tragedia cruel. Sobrevivió desierto brutal, sobrevivió escorbuto, sobrevivió guerra, solo para morir en accidente de tráfico mundano. Geno quedó devastado. El hombre que había compartido experiencia más extrema de su vida, su único compañero durante 2 años de aislamiento total, había desaparecido. Parte de Geno probablemente murió con Hermann ese día. La única persona que realmente entendía lo que habían vivido ya no estaba. Geno Martin continuó su carrera como geólogo distinguido. Se convirtió en director del Geological Survey of Namibia. Enseñó en University of Cape Town y más tarde en Universidad de Göttingen en Alemania. Publicó numerosos artículos científicos sobre geología de África del Sur, pero su legado más duradero vino en forma de libro. En 1956 publicó sus memorias tituladas When es Krieg gibt, Gehen wir in die Wüste, que se traduce como Si hay guerra, nos vamos al desierto. En inglés se publicó como The Sheltering Desert. El libro era cuenta extraordinariamente honesta de sus 2 años en aislamiento. No romantizaba experiencia, no la presentaba como aventura heroica. Era relato brutal de supervivencia, de amistad probada hasta el límite absoluto, de lo que humanos son capaces de soportar cuando no hay alternativa. El libro se convirtió en bestseller inesperado. Resonó con generación que había vivido guerra y entendía impulso de escapar de locura colectiva. En 1992 fue adaptado en película alemana del mismo nombre. Geno Martin murió el 7 de enero de 1998 a los 87 años, habiendo vivido vida plena y productiva décadas después de su tiempo en desierto. Pero uno sospecha que parte de él nunca dejó completamente ese cañón. Qué noches bajo estrellas del desierto, silencio absoluto roto solo por viento sobre dunas,
simpleza brutal de vida reducida a necesidades más básicas, permanecieron con él hasta final. La historia de Geno Martin y Hermann Korn no es sobre heroísmo romántico ni sobre rechazo filosófico a sociedad moderna. Es sobre hombres ordinarios enfrentando circunstancias extraordinarias y tomando decisión que la mayoría consideraría locura. Eligieron desierto sobre prisión, aislamiento total sobre confinamiento forzado. Y sobrevivieron, no porque fueran especialmente fuertes o preparados, sino porque se negaron a rendirse incluso cuando cada día presentaba nueva forma de morir. Su historia nos recuerda que a veces la mayor valentía no es enfrentar peligro directo, sino elegir camino más difícil, cuando alternativa parece insoportable, y que la supervivencia humana depende no solo de habilidades técnicas, sino de lazos de amistad y propósito compartido, que nos mantienen cuerdos cuando todo lo demás se ha desmoronado. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que también ama narrativas reales e intensas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo de La Vida Real.